Veamos qué tanto sabes de historia mundial. ¿Por qué fue condenado el gángster Al Capone? Por evasión de impuestos en 1931. Aunque era conocido por actividades ilegales como contrabando y asesinato durante la era de la prohibición, las autoridades no lograron atraparlo por esos crímenes. Finalmente lo encarcelaron porque no pudo justificar sus ingresos ante Hacienda, lo que muestra cómo el sistema fiscal fue más efectivo para detenerlo que la persecución directa por sus otros delitos. ¿Qué tragedia sucedió después de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio? Se suicidaron. Desesperados por la caída de su poder, Marco Antonio se hirió fatalmente y Cleopatra, al enterarse de su muerte, también se suicidó, lo que marcó la transición de Egipto a provincia romana. ¿Quién es conocido por escribir El arte de la guerra? Sun Tzu. Es conocido por sus estrategias y tácticas que no solo se aplican a la guerra, sino también al liderazgo, los negocios y la vida diaria. Su obra sigue siendo estudiada en todo el mundo por su enfoque en la estrategia, la disciplina y la inteligencia. ¿Qué antigua civilización hacía los moais, esculturas monolíticas en la isla de Pascua? Rapa Nui. Estas impresionantes esculturas monolíticas fueron talladas en piedra volcánica y representan a antiguos ancestros, siendo símbolos de poder y protección. La misteriosa cultura Rapa Nui dejó un legado único, cuyos moais siguen fascinando al mundo. ¿A qué país aplicó un bloqueo Estados Unidos en 1962 después de que la Unión Soviética instalara allí bases de misiles nucleares? Cuba. Este evento, conocido como la crisis de los misiles en Cuba, fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, que estuvo al borde de desencadenar una guerra nuclear entre ambas potencias. ¿Qué usaban los romanos para hacer su particular bebida energética? Caca de cabra. Mezclaban este excremento con agua y lo usaban en ciertas recetas medicinales para aumentar la energía y mejorar el rendimiento. Aunque suena raro hoy en día, en la época se creía que tenía propiedades revitalizantes. ¿Qué primer ministro del Reino Unido recibió el Premio Nobel de Literatura? Winston Churchill. Fue galardonado en 1953, no por sus habilidades políticas, sino por su destacado trabajo literario, especialmente por sus memorias y discursos, que influyeron profundamente en la historia del siglo XX. ¿Qué descubridor llegó por primera vez a Cuba? Cristóbal Colón. En 1492, durante su primer viaje al Nuevo Mundo, llegó a la isla de Cuba, creyendo que era parte del continente asiático. Este evento marcó el inicio de la exploración y colonización europea en América. ¿Quién fue el último zar de Rusia? Nicolás II. Gobernó desde 1894 hasta su renuncia en 1917, cuando la Revolución Rusa puso fin a la dinastía Románov. Después de su renuncia, Nicolás II y su familia fueron arrestados y ejecutados por los bolcheviques, marcando el fin del imperio zarista en Rusia. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial? (1919). Este acuerdo, firmado el 28 de junio, impuso duras condiciones a Alemania y reconfiguró el mapa de Europa. Aunque se pensó que traería una paz duradera, las consecuencias del tratado contribuyeron al surgimiento de tensiones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama el anillo de oro que se suele poner en la mano del Papa al inicio de su pontificado?
Anillo del pescador. Este anillo simboliza el rol del Papa como líder de la Iglesia Católica y su conexión con San Pedro, quien fue pescador antes de ser uno de los apóstoles. El anillo se utiliza como un símbolo de su autoridad y compromiso con la Iglesia. ¿En qué país nació Adolf Hitler? Austria. Específicamente en la ciudad de Braunau am Inn, el 20 de abril de 1889. Aunque pasó gran parte de su vida en Alemania, su nacionalidad original fue austriaca. Su ascenso al poder en Alemania fue uno de los eventos más devastadores de la historia del siglo XX. ¿De quién se independizó Estados Unidos el 4 de julio de 1776? De Gran Bretaña. Ese día, las 13 colonias americanas firmaron la Declaración de Independencia, proclamando su libertad y estableciendo las bases para la creación de una nación soberana. Este evento marcó el inicio de la Revolución Americana, un conflicto que duró hasta 1783. ¿Quién fue la líder femenina más reconocida y que más tiempo gobernó en Rusia? Catalina la Grande. Ascendió al trono en 1762 tras la renuncia de su esposo, Pedro III, y gobernó por 34 años. Durante su reinado, expandió considerablemente el Imperio ruso, convirtiéndose en una de las monarcas más influyentes de la historia. ¿Qué imperio conquistó Alejandro Magno? Imperio persa. En el siglo IV a.C. Tras una serie de victorias militares impresionantes, derrotó a los persas y expandió su imperio desde Grecia hasta la India, creando uno de los imperios más grandes de la historia. ¿Quién pintó La noche estrellada en 1889? Vincent van Gogh en 1889. Esta famosa obra muestra un cielo nocturno turbulento y lleno de movimiento, reflejando el estilo único de Van Gogh con pinceladas expresivas. La pintura se inspiró en la vista desde la ventana de su habitación en un sanatorio en Saint-Rémy de Provence, y es una de las más reconocidas y queridas en la historia del arte. ¿Quién pintó La noche estrellada en 1889? Alejandro Dumas. Este autor francés es famoso por sus historias de aventuras llenas de acción y heroísmo, y sus obras siguen siendo muy populares, inspirando películas, series y obras de teatro. ¿Cuál era el antiguo nombre de Estambul? Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. El nombre Estambul se adoptó oficialmente en 1930, después de la fundación de la República de Turquía, aunque en muchos lugares se continúa llamando a la ciudad por su nombre anterior. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? Sudáfrica. Después de pasar 27 años en prisión, se convirtió en un símbolo de lucha contra el sistema de segregación racial. En 1994, fue elegido como el primer presidente negro del país, marcando el fin de décadas de discriminación racial y uniendo a la nación en un proceso de reconciliación. ¿Qué país realizó el ataque a Pearl Harbor? Por Japón. El 7 de diciembre de 1941. Este ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Hawái llevó a Estados Unidos a entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial, marcando un punto de inflexión en el conflicto. ¿En qué país están las ruinas de Petra? Jordania. Esta antigua ciudad, conocida por sus impresionantes estructuras talladas en roca, fue un importante centro comercial en la antigüedad. Petra es famosa por su arquitectura única, como el Al-Qasm,
y fue declarada una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 1945. La bomba Little Boy cayó sobre Hiroshima, y 3 días después, el 9 de agosto, Fat Man devastó Nagasaki. Estos ataques contribuyeron al fin de la guerra, aunque también dejaron un legado de sufrimiento y reflexión sobre el poder destructivo de las armas nucleares. En la Biblia, ¿qué alimento fue enviado por Dios a los israelitas durante su travesía por el desierto de 40 años? Maná. Este misterioso alimento caía del cielo cada mañana y tenía la apariencia de pequeños granos, proporcionando nutrición durante los 40 años que el pueblo pasó en el desierto. ¿Quién es el fundador del budismo? Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Nació en lo que hoy es Nepal hace más de 2500 años y alcanzó la iluminación después de un largo proceso de meditación. Sus enseñanzas sobre el sufrimiento, la compasión y el camino hacia la paz interior son la base del budismo, una de las religiones más practicadas en el mundo. ¿Quién nació primero? Sócrates, Aristóteles o Galileo Galilei. Sócrates nació primero. Fue un filósofo griego que vivió entre los años 470 y 399 a.C. Su influencia en la filosofía occidental es enorme. Aristóteles nació después, en el 384 a.C. y Galileo Galilei mucho más tarde, en 1564. ¿Quién escribió La Vuelta al Mundo en 80 días en 1873? Julio Verne. En 1873. Este autor francés es conocido por sus obras de aventuras y ciencia ficción, y en esta historia, narra un emocionante viaje para dar la vuelta al mundo en el tiempo más rápido posible. Sus libros siguen siendo un clásico de la literatura. ¿Cuál había sido el destino previsto del Titanic antes de hundirse? Nueva York. Este viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912, pero el barco nunca llegó a su destino debido a su colisión en la noche del 14 de abril, dejando unas 1500 personas muertas y unas 700 pudieron escapar en los botes salvavidas. ¿Dónde estaba ubicado el Templo de Salomón? En Jerusalén, en el antiguo Israel. Fue construido en el siglo X a.C. por el rey Salomón como un lugar sagrado para albergar el Arca de la Alianza. Considerado uno de los más importantes centros religiosos de la antigua cultura judía, el templo fue destruido en el 586 a.C. por los babilonios y nunca se ha reconstruido en su totalidad. ¿Qué famoso emperador tocaba la lira mientras ardía Roma? Nerón. Durante el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo se dice que Nerón, lejos de intentar apagar el fuego, se subió a un escenario y tocó la lira, mientras observaba la destrucción. Esta imagen se ha convertido en un símbolo de su indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo. ¿Quién fue la primera mujer primera ministra de la India? Indira Gandhi. Asumió el cargo en 1966 y fue una figura clave en la política india, conocida por su liderazgo durante momentos críticos como la guerra de 1971 y la implementación del estado de emergencia en 1975. Fue una de las mujeres más poderosas en la historia política mundial. Pregunta especial. ¿Qué ciudad fue engañada por la famosa artimaña del caballo de Troya? Deja la respuesta en los comentarios y demuéstranos qué tanto sabes.
Te reto a escoger entre estos quiz de cultura general.